Hoy también me complace la presencia de nuestro amigo Eduardo Cortés, quien luego de tenerlo 8 meses hospitalizado, 4 meses en coma, con 10 paros y casi que rezando todos por él un año, vuelve terminando de escribir el libro sobre la ley de empleo público, que lo estamos esperando y que ya sabemos que está casi terminado. También dice que en todo ese tiempo que estuvo en coma pensó bastante y le ayudó a crear toda esta situación. Y cuando se despertó y vio que ya estaba la ley marco de empleo público, dice, y mi libro. Y es parte de lo que nos quedaba, pero sé que vamos a tenerlo antes de que entre en vigencia la ley y antes de que ese reglamento también, después de esos 6 meses, esté. A don Eduardo le he escuchado dar las diferentes conferencias antes de su situación médica en relación con la afectación que podía tener o que puede tener la ley de marco de empleo público en el régimen municipal. Y la idea era que don Eduardo nos diera pues una perspectiva también, porque como tenemos entes autónomos que no son regulados por esta ley, como las universidades, como la Caja y como las municipalidades, pues son gobiernos locales de los que depende mucho también la economía y lo que se haga a nivel de cada comunidad. Entonces, don Eduardo, el público y el auditorio virtual es de usted. Yo sí quiero que le demos un aplauso a él para motivarlo. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias, don Rafael, a los presentes y a quienes nos acompañan en la mesa principal y a quienes nos acompañan online. Qué interesante venir a hablar acá sobre el régimen municipal, con el cual todos tenemos relación todos los días, y sin embargo nos encontramos tan alejados de él y lo vemos básicamente como aquellos que rejuntan la basura. Me mataría la gestora ambiental de Cotorú si me escuchara diciendo eso. Es la que se encarga de la gestión de residuos sólidos y la que tiene que arreglar caminos. Básicamente es como la visión, por más profesionales en derecho que seamos, que tenemos del régimen municipal. Ahora bien, ¿qué ha pasado con el régimen municipal desde una magnífica sentencia? A ver si me permiten. ¿Cuál es el de? Ahí está. En 1999, la Sala Constitucional da una de las mejores sentencias que tiene que hablar sobre el régimen municipal y define qué es el régimen municipal. En esta sentencia, que está sumamente resumida acá, la Sala Constitucional nos dice que las municipalidades gozan de autonomía y en cuanto a sus recursos económicos tienen competencia presupuestaria. Adelanto que mi presentación versará sobre lo que la Sala Constitucional determinó inconstitucional primariamente en lo que hoy es la Ley 10.159 y cómo ha quedado. Bueno, esta autonomía municipal, esta autonomía constitucional, fue cercenada el 4 de diciembre del año 2018 por la Ley 9635, al hacer las reformas que el doctor Eric Briones ampliamente conversó sobre la Ley 2166 y todo aquello que se conocería como capacidades residuales que están delegadas a los consejos municipales fueron destruidas por la Ley 2166 y el Poder Ejecutivo entra dentro del régimen municipal. En mi libro hago alusión a algo que decía un constitucionalista de San Ramón, que él mencionaba: evitemos las manos del Poder Ejecutivo dentro del régimen municipal. Desgraciadamente esto deja de ser así a partir del año 2018 y pasa a entrar el Poder Ejecutivo adentro. ¿Cómo lo logra? Bueno, crean una rectoría, a lo que yo le he dicho a los alcaldes y alcaldesas, que son sus nuevos jefes, que es quien presida Mideplan.
quien esté al frente de Mideplan va a ser la persona que empiece a dictarle las políticas a quienes sean electos popularmente. Estamos en un auditorio de profesionales de derecho y nos siguen profesionales de derechos en las redes sociales y es evidente que no se puede llegar a otra conclusión de una incompatibilidad entre la elección popular de personas que dirijan los intereses de un cantón versus que estas personas sean dirigidas parcialmente por alguien que sea colocado por el Poder Ejecutivo, como en este caso es hoy en día la persona que está frente a Mideplan. ¿Qué dijo la Sala Constitucional con respecto a lo que en aquel momento era el proyecto de ley de marco de empleo público? Bueno, yo no voy a utilizar la resolución que utilizó el doctor Briones, porque la resolución del año 2022 le dio una falsa sensación de beneplácito de la Sala Constitucional al proyecto de ley, o a la ley 10.159. Y usted escuchó en la prensa, como decía el licenciado Castro, el doctor Mauricio Castro, decir que la Sala Constitucional había bendecido esta ley 10.159 y había dicho que ya no habían inconstitucionalidades. Recordemos que el voto de este año, del 2022, se refirió fue a la manera en la cual se analizó en la Comisión de Asuntos Constitucionales en la Asamblea Legislativa el proyecto y por eso rechazó la consulta que hizo Corte Plena y las que coadyuvaron. Personalmente coincido con el doctor Castro en que a pesar de que perduran, como lo explicaré, las inconstitucionalidades señaladas, difícilmente la Sala Constitucional vaya a cambiar de criterio. Si ya la Sala Constitucional me ha dado dos respuestas, pues va a ser muy difícil que me vaya a cambiar. En el punto número 45 de las múltiples inconstitucionalidades que encuentra la Sala Constitucional, nos dice que por unanimidad se encuentra que el artículo 2, inciso C, no es por sí mismo inconstitucional en cuanto incluye a las municipalidades en un marco regulatorio general de empleo público, pero sí lo es por sus efectos, puesto que algunas de sus normas, como se examinará más adelante, vacían de contenido su autonomía. Y vamos a ver cuáles iban a ser esas normas. Dice, por unanimidad se evacúa la consulta de este proyecto de ley en cuanto a que el artículo 6 es inconstitucional en cuanto somete a las municipalidades a la potestad de dirección del Poder Ejecutivo. Recuerden que estamos en pasado. Eso es lo que se dijo en julio del año 2021. Por unanimidad se evacúa la consulta referente al artículo 7, que es inconstitucional en relación con aquellas disposiciones que someten a las municipalidades a la potestad de dirección y reglamentación por parte de Mideplan. Recordemos que las municipalidades gozan de autonomía reglamentaria y esta autonomía reglamentaria es una de estas facultades residuales que la misma Sala Constitucional ha entrado a conocer ampliamente que le estaban delegadas a los consejos municipales. Bueno, ahora nos dice la Sala en el 2021 que, en el 2021 que pasa esto. Luego dice que en cuanto a el párrafo segundo del inciso A del artículo 9, resulta inconstitucional su aplicación al régimen municipal. En el artículo 13, al no crear una familia de puestos de empleados municipales, los incluye directamente en el servicio civil. Y aquí hay algo muy interesante. Desde el año 2015, la Procuraduría General de la República fue sumamente clara en cuanto a que el régimen municipal no puede pertenecer al servicio civil. Por consiguiente, al no crearse una familia para el régimen municipal, era abiertamente inconstitucional. Aquí me voy a adelantar un poco. Vean, lo de las familias es algo que nos invita a todos a hacer trabajo de abogados, no de licenciados en Derecho. Yo vuelvo a compartir con el doctor Castro en que hablar de la literalidad de la ley no es lo que hace un abogado, eso es lo que hace un licenciado en Derecho. Un abogado entra a analizar la ley. Y aquí tenemos que analizar el artículo 13 y hacernos una gran pregunta. ¿Dónde queda el régimen municipal? El artículo 13, por ejemplo, señala que hay una familia de profesionales en ciencias de la salud,
Bueno, ¿y dónde entran entonces los funcionarios de las ciencias de la salud que trabajan en el régimen municipal? ¿Forman parte de esta familia o forman parte entre las familias que más adelante veremos deberá crear el consejo y la alcaldía? Hay una familia completa para las personas que dan servicio de policía. ¿Van ahí los funcionarios municipales que ofrecen servicio de policía municipal o van en otra dirección? Ese es uno de los grandes problemas que mantiene en este momento la ley 10.159, señalado anteriormente por la Sala. Por unanimidad, dice la Sala Constitucional que el párrafo primero del artículo 14 resultaba inconstitucional, pues se metía a el sistema de reclutamiento y selección de personal a las municipalidades. ¿Qué significa esto? Que los departamentos de recursos humanos básicamente van a estar bajo la dirección de Mideplan. Y si bien el doctor Eric Briones considera que la plataforma de empleo público va a ser una de las maravillas que va a traer la ley 10.159, yo me permito disentir en cuanto al régimen municipal, porque el régimen municipal presenta excepciones en cuanto a contratación de personal que son específicamente acorde a las necesidades que se presentan en el momento. Por eso, sabiamente, los legisladores introdujeron dentro del Código Municipal lo que se conoce como jornales ocasionales o lo que se conoce como servicios especiales. Ambos quedan ahora sometidos a lo que tiene que ver con Mideplan. Y si bien la ley 10.159 entra a conocer también sobre este tipo de funcionarios, vamos a ver que esta intromisión que señalaba muy bien la Sala Constitucional en este momento se mantiene. Por unanimidad, la Sala Constitucional consideró que el artículo 17 era inconstitucional en cuanto a que los cargos de alta dirección eran sometidos a las disposiciones del alcance general que emitiera Mideplan. Y aquí quiero que vean la ignorancia que tenemos sobre el régimen municipal. En el régimen municipal no se utiliza la nomenclatura del servicio civil. Entonces, en el régimen municipal tenemos PM1, PM2, PM3, PM4, tenemos director municipal y tenemos gerente municipal. Gerentes municipales solamente tiene la municipalidad del Cantón Central de San José. Las demás municipalidades, por lo general, tienen PM4 o algunas tienen directivos o directores municipales. ¿A cuáles funcionarios aplica esto? ¿A los gerentes o a los directores? ¿Cuáles van a ser los que se van a ver afectados directamente por Mideplan? Y recordemos que este artículo 17 tiene una particularidad en cuanto a la manera de nombrar a estas personas. ¿A quiénes les vamos a aplicar esta forma de nombrar? ¿A los que están nombrados como gerentes, a los que se van a nombrar como gerentes o a quienes caben dentro de la categoría de directivos municipales? Por unanimidad, al evacuarse la consulta, se dijo que el artículo 18 era inconstitucional, puesto que afectaba la autonomía política de las municipalidades respecto de los plazos del personal de acta de dirección pública. Era lo que estaba mencionando anteriormente. Ahora bien, todas estas inconstitucionalidades son devueltas a nuestros padres de la patria, padres y madres de la patria. ¿Y qué hacen ellos para tratar de enmendar? Bueno, agarran esta parte que mencionaba el doctor Briones del voto de la Sala Constitucional y dicen, la Sala Constitucional, miren, aunque la Constitución en ninguna parte dice que las autonomías son a las personas, porque las autonomías no son a las personas, las autonomías son a las instituciones creadas por la Constitución. Pero ahora yo, Sala Constitucional, y aquí los que estamos más centrados en años recordaremos la frase de que la Constitución dice lo que yo digo que dice, ahora yo interpreto que la autonomía es a cada ser humano. Bueno, está bien, vamos a jugar por ahí. ¿Y qué hago entonces, Sala Constitucional? Bueno, entonces usted ahora tiene que buscar dentro de toda la planilla quienes hacen de forma exclusiva y excluyente las labores técnicas administrativas o auxiliares y a esos no les va a aplicar la ley marca de empleo público. Bueno, ¿y quién hace eso? ¿Sala Constitucional? Bueno, en el caso de las municipalidades, la diarquía administrativa, entiéndase, la persona titular de la alcaldía municipal y los miembros del consejo municipal.
Y ustedes saben lo que es poner de acuerdo a 90 gobiernos locales. Son 90 gobiernos locales. Y vamos a suponer que en el gobierno local de San José, todos van a hacer labores exclusivas y excluyentes. Pero en el gobierno local de Escazú, solo lo van a hacer los altos funcionarios administrativos. ¿Y cómo se va a manejar eso? Yo estuve en una reunión en Mideplan este viernes que pasó, y Mideplan interpreta, cosa que en donde también concuerdo otra vez con el doctor Castro, que ellos tienen la última palabra sobre esta calificación. Si ustedes leen el voto de la Sala Constitucional, ahí no dice que Mideplan es la que tiene la última palabra. Ahí lo que dice es que las máximas autoridades de las municipalidades son los que tienen la última palabra. Entonces, no se cumple el objetivo de unificar el régimen de empleo público, menos dentro del régimen municipal. Y un gran amigo mío que no puedo citar, pero siempre le saco el mismo ejemplo. Si ustedes visitan los chiles en la zona norte y van a un pueblito que se llama Medio Queso, van a ver la situación socioeconómica que ahí existe. Y eso es un mundo totalmente diferente a San Carlos, que está a 1 hora de camino, en donde la situación es otra. Y es sumamente diferente a un consejo municipal de distrito que se llama San Ramón de Peñas Blancas, que está muy cerca de ahí. Y es totalmente distinto a Guatuso, y es totalmente distinto a Upala, que son todos pueblos que están sumamente cerca, forman parte de la zona norte, pero en donde cada uno va a interpretar diferente esto. Y ahí tenemos un gran problema y se requiere un gran trabajo por parte de los abogados. Bueno, ¿qué hizo entonces la Asamblea? 10 veces mete la muletilla exclusivas y excluyentes. En el artículo 6, en el 7 4 veces, 9, 13, 30, 32 y 33, y dice, yo subsané de forma eficiente y eficaz el problema que la sala me dio. Así que ahora ya no hay problema, ya la ley es totalmente constitucional. Pero entonces, ¿cómo quedamos? Que es la pregunta. Bueno, ¿cómo quedamos? El artículo 6 sigue siendo inconstitucional. No sabemos quiénes son los que hacen estas labores exclusivas y excluyentes. ¿Cómo quedamos en cuanto al artículo 7? Quedamos exactamente igual. Y les voy a poner este ejemplo. Yo podría, como abogado, sugerirle al alcalde y al consejo, mire, es muy fácil, agarre a todos los profesionales municipales y métalos dentro de la categoría de los que hacen las labores que la ley dice que no están cubiertas por la Ley Marco de Empleo Público. Les pregunto, compañeros, y a los que nos ven online, ¿qué pasa si no se recogen los residuos sólidos durante una semana? ¿Verdad que empezamos a tener infestación de ratas, de cucarachas y de moscas? ¿Harán los funcionarios de recolección de residuos sólidos labores constitucionalmente asignadas en el artículo 69, 70 de la 169 y 170 de la Constitución? ¿Tendrán que ver directamente con que gocemos de un ambiente sano esos funcionarios? Pues yo creo que sí. Bueno, y entonces, saquemos al chofer, porque el chofer, ese sí no hace labores asignadas por la Constitución. Bueno, al día de hoy, decía Rafael Ángel Navarro Umaña, alcalde de Cotobruz, de quien quiero mucho, no conozco un camión que se maneje solo, todavía. No conozco un camión de residuos sólidos que se maneje solo. Y sin ese camión, no vamos a poder cumplir con el mandato constitucional de darle atención al pueblo en la recolección de residuos sólidos y garantizarle un ambiente sano. Entonces, ¿qué pasa con nuestro artículo 7? Sigue siendo abiertamente inconstitucional. ¿Qué pasa con el artículo 9? Precisamente sigue siendo abiertamente inconstitucional porque desconocemos quiénes son estas personas. Y no es el hecho de que para el 9 de marzo del año 2023 nosotros tengamos ya a las personas identificadas, porque es que lo que sí es cierto en cuanto a esto es que la Constitución nunca
Repito, nunca hace la Constitución una división en cuanto a la autonomía. La autonomía, insisto, es a las instituciones, no a las personas. Y les voy a dar otro tip de este famoso artículo 13. Dice la ley y dice la sala, mire, usted lo que tiene que hacer es ver quiénes hacen estas labores y listo, ya no hay problema. A esos el Poder Ejecutivo no los dirige. Piensen en la Caja Costarricense del Seguro Social, compañeros. Lo primero que nos viene a la mente con la caja es la salud. Y de un solo asociamos que la salud tiene que ver con el personal médico, con las enfermeras, con los farmacéuticos, con los microbiólogos, con los odontólogos. Y decimos, bueno, si ellos son los que cuidan la salud, y la salud es el mandato constitucional de la caja dentro de otros, ergo, los profesionales de salud no pueden ser cubiertos por la ley 10.159. Oh, sorpresa, el artículo 13, en el párrafo segundo, dice que tiene que haber una familia de personas profesionales en ciencias de la salud. Entonces, como me decía este amigo, le estoy buscando la forma cuadrada al círculo, porque al día de hoy no hay una manera lógica, por lo ilógico de este voto y por lo ilógico de la redacción de la ley, de entender quiénes son las personas que están ahí. Les mentí con el dictamen, es del 2016, en cuanto a que los funcionarios municipales no están cubiertos por el servicio civil. El artículo 19 posibilita, dentro de los gobiernos locales, que se den traslados o incluso hacia otras instituciones. El artículo 13 de la ley 10.159 ordena, en este caso a las municipalidades, la creación de familias y deberán de estar justificadas por criterios técnicos y jurídicos coherentes. Técnicos y jurídicos. Lean los votos disidentes en el voto del año 2021 y ustedes van a ver cómo una magistrada dice que sería casi que sumamente discriminatorio ponerse a decir que las personas más humildes dentro del escalafón, dentro de la administración pública, no hacen estas labores. Entonces, ¿cuáles criterios jurídicos vamos a utilizar? Porque hasta donde yo recuerdo, la Constitución prohíbe hacer este tipo de discriminaciones, por lo menos la que yo había leído antes de que pasara esta ley. Y se desconoce cuáles son estos criterios técnicos. Obviamente, Mideplan tratará de implantarlos mediante reglamento, pero si la Constitución sigue siendo la misma, porque como que la interpretación en este gobierno varía, resulta que mediante reglamento nosotros no podemos arreglar lo mal hecho en una ley. Por lo menos así lo aprendimos la mayoría en la Facultad de Derecho. El artículo 14 sigue siendo inconstitucional porque somete el sistema de reclutamiento y selección de personal a las unidades de recursos humanos municipales. En el 21 se establece que las municipalidades aplicarán el proceso de despido de acuerdo con su propia normativa. Y esto es algo interesantísimo. Y siendo que hay varios profesionales en derecho laboral acá, es algo que me interesaría saber, y es una pregunta que dejo hecha, porque el artículo 21 habla de un único procedimiento administrativo de despido. Y resulta que, siguiendo la norma más favorable, este único procedimiento debería prevalecer sobre cualquier otro procedimiento. Así está escrito, no lo redacté yo, lo redactó la Asamblea Legislativa. ¿Cómo se va a interpretar esto? Luego este 21 da el traste con algo que conocíamos en administrativo como los actos internos que se emiten y no tienen efectos externos. Don Eduardo Ortiz Ortiz, que de la paz de Dios goce y que no ha conocido este país otro administrativista como él, decía que esos actos no podían ser sometidos a oposición. Bueno, resulta que el 21 de la 10.159 establece que el acto de nombramiento del órgano director, que hemos conocido todos como un acto administrativo interno, da inicio a que corra el plazo de prescripción, lo cual me parece a mí que es totalmente contrasentido a lo que tiene que ver con el debido proceso. Entiendo desde la parte sindical que es una norma mucho más favorable a lo que tenemos ahorita,
pero no la comparto. Por el principio de integración de las normas del artículo 9 de la Ley General de Administración Pública, vamos a utilizar la famosa investigación preliminar que pues ahora se inventaron y está ahora así positivada dentro de la Ley 10.159. Aquí pasa algo interesante. Íbamos a unificar las escalas salariales, pero como vamos a crear familias a las que no les aplica la 10.159, entonces vamos a tener funcionarios con una escala salarial emitida por la Unión Nacional de Gobiernos Locales y funcionarios con una escala salarial emitida por Mideplan. Y a pesar de que los dos funcionarios, ojo a esto, pueden ser PM2, porque ambos pueden ser PM2, pero si uno está dentro de la familia que el gobierno local estableció que le corresponde su mandato al consejo y al alcalde y no a Mideplan, estas personas van a tener un salario distinto al que tiene el que dice Mideplan. Y esta ley es tan incongruente que a pesar de que dice esto y de que manda a crear esas propias escalas salariales, más adelante va a decir, pero hay una sola escala salarial. Entonces, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué pasa con los manuales de puesto? Vean, para los amigos de ANET que me ven, ¿qué de pleitos he tenido yo con ANET por los manuales de puestos? ¿Y qué pasa ahora, el 9 de marzo, con los manuales de puesto? Quedan totalmente inservibles. Todos los manuales de puesto quedan sin utilidad. ¿Por qué quedan sin utilidad? Porque los manuales de puestos están acomodados por jerarquía, sea profesional municipal 1, profesional municipal 2, profesional municipal 3, técnico municipal, asistente administrativo municipal, etc. Ahora los manuales tienen que ser por familia, porque recordemos, y esto es algo que sí me gustó de la 2166, desde la 2166 y ahora en la 10.159, se establece la gestión administrativa por procesos. Y la gestión administrativa por procesos elimina aquello de a mí eso no me toca o a mí eso sí me toca. La gestión administrativa por procesos crea objetivos y esos objetivos tienen que ser cumplidos, así su perfil ocupacional no dijese específicamente eso. El artículo 32 deja obsoletos estos manuales y deben actualizarse. Además, en conjunto con el Ordinal 33 del mismo cuerpo normativo, crea dos tipos de servidores municipales, los sometidos a Mideplan, que curiosamente van a formar parte del servicio civil, a pesar de que la sentencia de la Sala Constitucional dijo que no podían formar parte del servicio civil, y los que vayan a crear el consejo o en conjunto con la alcaldía, perdón. Vamos a ver. El artículo 34 reafirma que existirán dos escalas salariales que ya no tendrán relación entre nomenclatura, si eres de los entes públicos con autonomía de gobierno. Pero el 35, que era lo que les decía, contradice el 30 y el 34, pues dice que existirá un único régimen salarial unificado, sea que Mideplan publicará la columna salarial global y los puestos de todas las calificaciones asignadas a esa columna. Me parece que hay una derogatoria tácita del 155 constitucional en cuanto a las vacaciones que decía ahora el doctor Eric Briones, a pesar de que no está dentro de las derogatorias que señala la ley. Introduce el permiso remunerado, del cual ya hablaron los colegas. Vamos a seguir por acá. Y no me meto mucho acá porque el licenciado, el doctor Castro lo expresó muy bien, pero el 43 elimina el derecho a conexión de negociación colectiva, aún a pesar de la opinión consultiva 2721 del 5 de mayo del 2021. Y aquí voy a hacer este comentario. Creo que todos recordamos que en 2018 estuvimos así, de que cierto actual diputado, jefe de fracción, fuera presidente de Costa Rica. Y eso de que estuvimos así fue por una opinión consultiva. Y recordaremos todos que en ese momento dijimos que esa opinión consultiva era de acatamiento obligatorio, porque así lo había establecido la jurisprudencia de la Sala Constitucional.
Y muchos salimos a defender que efectivamente esa opinión consultiva era de acatamiento obligatorio porque así había sido dispuesto por la Sala Constitucional referente a las opiniones consultivas. Pero vean qué curioso, esta otra opinión consultiva no es de acatamiento obligatorio, es optativa, es si quiero, si me da la gana. Y resulta que en el derecho no funciona así. Cuando yo juro respetar la Constitución y las leyes, no juro para respetar las partes que me gustan y las que no me gustan me voy a desentender. Resulta que juro para cumplirlo todo. Y esta opinión consultiva que los invito a leer, que está en línea, pues es muy directa y dice que lo que dice la actual ley 10.159 ni siquiera es que es inconstitucional, es que es inconvencional, que es todavía mucho más grave. El artículo 43 obviamente cercena este derecho a la negociación y en cuanto a esto, nada más les comento que yo estuve en una capacitación que dio la Procuraduría General de la República sobre el tema y fue sumamente lamentable escuchar al miembro de la Procuraduría decir que cuál era el problema, que todavía se podían negociar implementos de seguridad, que todavía se podían negociar bloqueadores solares, que todavía se podían negociar herramientas, y pues yo creía que desde 1940 el Código de Trabajo decía eso, ¿verdad? O sea, a mí me parecía que desde el 40 el Código de Trabajo decía que eso era una obligación del patrono y no estaba sujeto a que si el patrono quería o no cumplirlo. De mi parte sería todo. Muchas gracias por su tiempo y que Dios me los acompañe. Don Edward, después de escucharlo a usted, nos quedaba a nosotros la duda de si lo que se pretendía era tratar de regular efectivamente toda la situación de empleo público mediante una norma. Al crearse estas figuras exclusivas y excluyentes, en realidad estamos llevando a que en algunas instituciones autónomas como las municipalidades vamos a tener dos figuras. Vamos a tener dos figuras que van a estar reguladas y en donde efectivamente en unas de ellas la autonomía que tienen estas instituciones probablemente va a ser violentada conforme a lo que establece la Constitución. Y una situación que se daba era que lo que se pretendía o se justificó la ley argumentando que era necesario estandarizar todo el régimen de empleado público y más bien estamos viendo que esas diferencias se están acentuando. Don Edward, usted nos hizo mención ciertamente de que la ley pues nos generaba ahí como una intromisión que va a tener el Mideplan a la hora de la planificación estratégica que realicen los entes municipales, cuando ellos también van a tener a su cargo la regulación de empleo de una importante cantidad de estos funcionarios. Esa no es una situación a la que se ven abocadas solamente las municipalidades, también la Caja, las universidades, todos los entes que no están cubiertos. ¿Cuál va a ser la solución para tratar de que esto no cause esa intromisión y ese conflicto que se puede presentar de acuerdo a lo que vos has estudiado? Es que la solución no la vamos a encontrar fácilmente, porque cuando usted se pone a inventar a quiénes les va a aplicar la ley y a quiénes no, usted crea un contrasentido con lo que buscaba la ley. La ley buscaba unificar el régimen de servicio público. La ley buscaba que todos hicieran lo mismo, ganaran lo mismo y tuvieran las mismas direcciones. Cuando la sala declara la inconstitucionalidad del proyecto que le envían y le abre este portillo a la Asamblea Legislativa, entonces ahí nos crea esta grandísima dificultad que vamos a tener. Vean, es muy probable que el régimen municipal vaya a hacer lo mismo que hizo en el 2003, cuando sacó el manual de puestos genérico. Lo delegaron todo en la Unión Nacional de Gobiernos Locales. La Unión Nacional de Gobiernos Locales sacó un manual genérico, así todo el mundo se evitó pensar en hacer perfiles, sacaron un acuerdo de consejo, se adhirieron al manual y se fue. El problema es que la ley, Marco de Empleo Público,
establece que la única potestad que tiene la Unión Nacional de Gobiernos Locales es con respecto a las capacitaciones y referente a un organismo de capacitaciones a nivel municipal que hay. Entonces, yo no veo posible que los consejos y las alcaldías se adhieran a algo emitido por la Unión Nacional de Gobiernos Locales. Entonces, me parece por ahí. Rafa, nada más para hacer un comentario de algo que decía la licenciada. Vean, en la resolución 13101 del 2022, la Sala Constitucional resolvió una acción de inconstitucionalidad presentada por la Municipalidad de Alajuela contra la Ley 9635. Básicamente son 50 páginas de quién dijo algo, quién dijo E, quién dijo C, y la resolución de fondo son 3 páginas. Y el magistrado Castillo hace una alusión a algo que a mí me preocupa mucho. Yo entiendo la posición de la licenciada sobre que sin cacao no hay chocolate. O sea, estoy totalmente de acuerdo. Eso es, así funciona. Y el 177 constitucional es sumamente claro en cuanto al principio de equilibrio presupuestario, principio que además fue positivizado en la Ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos. Pero vean lo que escribe Castillo en este voto. Él dice, pues los servicios y las transferencias quedan condicionados a lo que razonablemente sea posible financiar. Entonces, ¿qué tiene que hacer un abogado? Tiene que hacerse estas preguntas. ¿Qué es lo razonablemente financiable? ¿Quién lo define? ¿Cuáles criterios se utilizan? Y como anécdota, nada más les voy a contar mi ejemplo. A mí me tenían un tratamiento que costaba 5 millones de colones cada 3 días, que era el cambio de la membrana del ESMO. Durante 90 días, la Caja Costarricense del Seguro Social hizo eso por mí, adicionalmente a toda la cantidad de tratamientos que me hayan colocado. Racionalmente, bajo el principio de equilibrio financiero, y que es un principio constitucional, la Caja nunca debió haber gastado tanto dinero en mi persona. Porque lo que se gastó en mí, si usted lo traduce al colectivo, hubiese atendido muchas más personas con el dinero que invirtieron en mí, con solamente mi persona. Entonces, me parece que aquí los abogados no deberíamos de jugar de economistas. La Sala Constitucional ha cometido el error desde la venia que le dieron en el 2018 del plan fiscal, de decir no nos podemos abstraer de la situación fiscal del país. Recuérdense que en Portugal, y esto es para los constitucionalistas, en la crisis del 2007, 2008, 2009, el Tribunal Constitucional de Portugal dijo algo que es sumamente célebre. Es la Constitución la que dicta el camino de la economía, no es la economía el que dicta el camino de la Constitución. Si no nos gusta la redacción de la Constitución, pues para eso tiene nuestra Constitución una forma bastante restrictiva de poderse cambiar. Y concuerdo con la licenciada que hoy más que nunca es urgente que todos apliquemos el bloque de legalidad, especialmente por las interpretaciones tan interesantes que hacen algunos aplicadores del derecho, algunos asesores. Sin embargo, eso me lleva a algo que por desgracia nosotros no tenemos. Recuerden que cuando Donald Trump dijo sáquense a todos los mexicanos, a todos los latinos de Estados Unidos, hubieron jueces de pequeños estados que dijeron no, esto es contrario a la Constitución. Bueno, porque Estados Unidos permite que el juez haga directamente ese control, ¿verdad? Nosotros no, nosotros por ley de la jurisdicción constitucional decimos que el control de convencionalidad y el control de constitucionalidad le corresponde exclusivamente a la Sala Constitucional. Pero me parece que cuando se hace el juramento constitucional, que por lo menos en derecho municipal, para que sepan, es obligatorio hacerlo antes de entrar a trabajar en el régimen municipal, uno jura respetar la Constitución, y si la Constitución le da a los tratados internacionales facultades supraconstitucionales, me parece que es obligación de los aplicadores del derecho, y en este caso sería el Ministerio de Trabajo, aplicar lo que los tribunales constitucionales han dicho. Y sobre la ley del diputado Carlos Ricardo Benavides y las famosas huelgas, que fue una confrontación bastante interesante, yo nada más voy a hacer la acotación de que Guatemala recientemente fue sancionada por promulgar una ley muy parecida, a la cual nosotros le dimos venia con una mayoría en la Asamblea Legislativa liderada por Carlos Ricardo Benavides. Eso sería de mi parte.
Eduardo, en el caso tuyo, había un principio de razonabilidad que estaba tutelando el bien principal que tiene que tutelar el Estado, que era la salud, sin demeritar el costo que para nosotros tuviera, y qué dicha que hicieron esa inversión en usted, porque usted nos sigue enseñando y nos sigue dando esa parte de conocimiento que tiene.